Vamos a empezar entonces la farmacocinética. Entonces decíamos que en el proceso de un medicamento, desde que uno lo toma, ¿no?, hasta que lo excreta, es todo lo que le hacemos al fármaco, o sea, todo aquel paso del fármaco a través del organismo, desde su liberación. Por eso le decía, ¿no?, como bien dijo su colega, al ADME clásico le agregamos la L, de liberación, el ADME. Puede ser LADME o puede ser ADME, dependiendo de la vía, ¿ok? En la vía parenteral generalmente es un clásico ADME, especialmente en el endovenoso. Entonces, hay todo un proceso en que el medicamento va a ser liberado, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, o puede ser liberado en la piel, ¿no?, en la vía subcutánea, intradérmica, ¿no?, o en parches, en transdérmica. Entonces, y el medicamento va a ser absorbido, o sea, va a ser, como decíamos, liberado, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Y excreción. Ese es el ADME. Eso es lo que no podemos... Todo medicamento de acá para adelante, en las próximas 4 clases, vamos siempre a hablar de su ADME, sus características, pero fundamentalmente de aquello que sea importante, ¿no? O sea, no vamos a abundar en datos ociosos, sino en datos que sí sean importantes para ese medicamento. Como ustedes ven, esa absorción se puede ver interferida por diferentes mecanismos. O sea, puede ser interferida, por ejemplo, por el ácido, si el paciente utiliza la vía oral, que es la más clásica, ¿no? Entonces la vía oral puede verse interferido por la acidez, el ácido, puede verse interferido por la interacción de otros medicamentos o la interacción de alimentos, por ejemplo. Puede verse interferido por el vaciado gástrico, ahí puede haber trastorno de vaciado gástrico. Entonces miren todo lo que puede interferir en la absorción de un medicamento por vía oral. Entonces la acidez podemos utilizar, como decíamos, recubierta, o sea, tabletas recubiertas para evitar la acidez. La interacción con alimentos tiene que ser indicada. Entonces, todos tenemos que conocer en esta fase qué medicamentos no pueden ser tomados con alimentos, por ejemplo, clásico, tetraciclinas. A excepción del amino, todas las tetraciclinas están interferidas su absorción cuando uno lo toma con alimentos, por ejemplo. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué medicamentos no puedo tomar con alimentos? ¿O qué medicamentos tienen que ser tomados con estómago incluso totalmente vacío? Inhibidores de bomba de protones. Porque los inhibidores de bomba de protones no funcionan si no tiene el estómago vacío. Por eso que se suele prescribir 6 de la mañana. O sea, cuando uno se despierta, que es el momento en que hay más ácido debajo del moco. Después lo vamos a explicar bien eso. Pero definitivamente todo este mecanismo farmacocinético tiene que ver con eso, ¿no? La liberación, la absorción. La distribución tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de pasaje del medicamento en los tejidos. Entonces, acá en distribución vamos a hablar de hidrosolubles y vamos a hablar de liposolubles. Entonces, el liposoluble es el que mejor se distribuye. El liposoluble es el que mejor se distribuye. Es el que pasa porque la membrana es lipídica. Entonces, el liposoluble es el que mejor, tiene el mayor compartimiento de distribución. El mejor distribuido siempre son los y los hidrosolubles son los que se limitan más, o sea, tienen un pasaje muy limitado y generalmente son excretados rápido. Entonces, si uno lo ve al revés, uno dice, eso quiere decir que si yo el medicamento lo vuelvo hidrosoluble, ¿lo puedo excretar más fácil? Claro que sí. Y eso es lo que va a ser el metabolismo al final. Estoy resumiendo, lo vamos a ver con paso a paso después, ¿eh? Pero el metabolismo, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata que el medicamento sea eliminado lo más rápido posible. O sea, tú tomas un medicamento, tú sabes que es para algo, pero tu organismo quiere eliminarlo porque es extraño. Entonces lo primero que hace tu organismo es, ¿cuál es el órgano básico de excreción? El riñón. Entonces lo primero que intenta es eliminarlo por el riñón. Y para eso lo tiene que volver hidrosoluble. ¿Qué significa eso? Lo tiene que volver polar. Tiene que polarizarlo. O sea, tiene que hacerlo iónico. Entonces esos generalmente son los procesos que se llaman
de primer paso o fase 1. Entonces, cuando el medicamento pasa por el hígado, la primera vez, ¿qué cosa trata de hacer el hígado? Hidrolizarlo, descarboxilarlo, oxidarlo, ¿no? O reducirlo. O sea, hace un redox, cualquiera de esas 4, para tratar de que ese medicamento se vuelva iónico. O sea, pasarlo de no iónico a iónico. O sea, de no polar a polar. Y eso puede ser eliminado por el riñón. Ahora, ustedes miran, claro, al ser hidrosoluble es más fácil que sea filtrado, sí, pero también es más difícil que sea resorbido. O sea, son 2 mecanismos al hacerlo polar. O sea, cuando yo lo vuelvo hidrosoluble al medicamento, o sea, lo polarizo, es fácil filtrarlo y también es más difícil resorberlo, entonces se elimina con mayor facilidad. Esa es la mejor manera de eliminar un medicamento. Y el riñón siempre es el punto, el órgano, lo vamos a ver con más calma a continuación. Después está y como decíamos, la excreción, que fundamentalmente se da por el riñón. Y como decíamos, fundamentalmente se va a dar a través de la ionización del medicamento. Entonces, como ustedes ven, este esquema es interesante porque ustedes, ¿qué nos demuestra esto para hacer un panorama? Cuando yo tomo un medicamento, lo libero, acá viene el medicamento, lo libero, en la liberación puede haber muchos factores, la forma de presentación influye, por ejemplo, liberación prolongada, ¿no? O la liberación, por ejemplo, inmediata de algunas cápsulas, ¿no? La posibilidad de poder, por ejemplo, un inhibidor de bomba de protones, un omeprazol. ¿Por qué viene en cápsula? O sea, ¿pueden sacarlo de la cápsula o no? Lo que yo siempre le digo a mis internos, a mis residentes, ahora que recién acaban de ingresar, decía, primer día que voy, porque yo estoy de vacaciones, primer día que fui el lunes, revisaba todas las terapéuticas y como 8 pacientes con omeprazol y están con sonda nasogástrica. ¿Se puede dar omeprazol oral a través de la sonda? No puedes pasar la cápsula. ¿Qué va a hacer la enfermera? Va a abrir la cápsula y se fregó. No sirve. ¿Por qué? Porque los inhibidores de bomba son profármacos. Un concepto importante. Son profármacos, son fármacos inactivos. Por eso que es importante el paso por el hígado. Porque en muchos medicamentos la fase 1 activa el medicamento. O sea, al hidrolizarlo, activas el medicamento. Entonces, produce medicamento recién activo. Entonces, para que ese inhibidor de bomba pueda activarse, en este caso, el inhibidor de bomba no necesita el hígado, necesita el ácido. Tiene que activarse con el ácido. Entonces, va en una cápsula para poder pasar el moco, porque el moco es alcalino. Entonces, en la cápsula se difunde al moco y se disuelve con el medio alcalino. O sea, esa cápsula es de disolución en medio alcalina. Se disuelve la cápsula y ustedes han visto la cápsula, tiene gránulos. ¿Para qué tiene esos gránulos? Para que se pueda meter en las criptas. Entonces los gránulos se introducen en las criptas, caen a las criptas y ahí se pueden mezclar con el ácido y se activa. Se activa el medicamento y actúa directamente sobre la célula axíntica, inhibiendo. Entonces, cuanto más vacío esté el estómago, con mayor facilidad la cápsula se va a disolver y mayor medicamento va a ingresar a las criptas. ¿Se dan cuenta? Entonces, una buena prescripción de inhibidor de bomba tiene que ser estómago vacío, ayunas, siempre en ayunas. ¿Se dan cuenta? Y una pésima prescripción que lo estaban haciendo, pues los chicos son nuevos, ¿no? Ustedes también así el próximo año cuando sean nuevos van a meter la pata igual. ¿Qué cosa es? Le das la cápsula teniendo sonda. Imposible, no le puedes dar. No va a funcionar. Ese medicamento tenía función 0. Entonces ese es, como digo, el proceso de liberación puede ser también así de complejo a veces, ¿no? Para que pueda dar una buena absorción del medicamento. Esa absorción del medicamento al ingresar puede pasar por difusión pasiva. O sea, ¿cómo puede absorberse? Puede pasar por difusión pasiva, puede pasar por transporte activo, puede pasar por pinocitosis,
o puede pasar por transporte, ¿no? O difusión facilitada. Esos son los 4 mecanismos básicos: difusión facilitada, difusión pasiva, transporte activo y pinocitosis. ¿Ok? Esos son los 4 mecanismos de absorción de los fármacos en general. ¿Ok? Por vía parenteral, por vía enteral, perdón, por vía oral. Entonces, difusión pasiva, difusión facilitada. Ojo que difusión pasiva y facilitada son sin gasto de energía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La difusión facilitada es cuando el fármaco se adhiere a alguna proteína que ingresa por sí sola, ¿no? Entonces no hay gasto de energía. Mientras que el transporte activo generalmente es adosado a un transportador iónico con gasto de energía. Y la pinocitosis es más activa todavía, también es con gasto de energía. Entonces, sí. ¿Por qué? Ese es con gasto de energía también, y es igual, o sea, es parecido a es un transporte activo en realidad. Ese es un tipo de transporte activo. O sea, hay variantes dentro de los transportes activos, ¿no? Lo más común es a través de los canales clásicos, ¿no? Pero iónicos también, ¿no? Calcio, sodio, potasio, generalmente asociado a ellos, ¿ok? Pero son, como digo, lo que tiene que quedarles claro es el transporte puede ser con gasto de energía, transporte activo, pinocitosis. Sin gasto de energía, difusión pasiva y difusión facilitada, ¿ok? La difusión facilitada. Entonces, eso es el medicamento ingresa, y si es muy ácido, la mayoría son ácidos, generalmente se van a adherir a la albúmina. O sea, hay un porcentaje del medicamento que se va a ir hacia la albúmina. Entonces, en la distribución, el medicamento ingresa y va a haber fármaco unido a proteínas. Ese fármaco unido a proteínas no es activo, no ejerce acción, no puede difundir a los tejidos. Entonces funciona como un reservorio. O sea, va a haber un equilibrio entre lo que es el fármaco libre, activo, y el fármaco que está unido a proteínas. Por eso es que siempre, dentro de los valores que siempre miramos en un medicamento, es el porcentaje de unión a las proteínas. Cuanto mayor es el porcentaje de unión a las proteínas, mayor va a ser la vida media. O sea, el fármaco va a permanecer más tiempo en circulación, ¿ok? Cuando la unión a las proteínas es muy alta, la vida media son muy prolongadas. Ahora, una vida media prolongada es bueno cuando te permite dar una dosis al día, pero una vida media demasiado prolongada puede producir efectos adversos. Ejemplo, las sulfonilurias. Las sulfonilurias de primera generación fracasaron porque sus vidas medias eran de 32, 36 horas. Eso significaba que se iba acumulando medicamento en esta fase fijada proteínas y producía con mayor facilidad hipoglicemia. De esa manera, estos medicamentos fueron no retirados porque tuvieran efectos muy nocivos, sino fueron retirados básicamente por cuestiones farmacocinéticas, por este problema de fijación a proteínas y vida media prolongada, que producía hipoglicemia. Entonces, el fármaco unido, sí. Eso es lo que es incluido. No, ahorita el concepto de biodisponibilidad lo vamos a ver redefiniendo todo esto. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco útil que llega a la circulación. Y este fármaco útil puede estar tanto libre como unido. Pero es la cantidad de fármaco útil que llega a la circulación general, que puede ser utilizado para el efecto, ¿no? O sea, la cantidad de fármaco útil inalterado, esa es la biodisponibilidad. ¿Cuál es el porcentaje de fármaco? Y eso se compara. ¿Quién tiene biodisponibilidad de 100%? La vía endovenosa. La vía endovenosa da 100%. Y siempre la comparación de todas las vías se hace con la vía endovenosa, que es el 100%. ¿Ok? El 100%. Entonces, concepto de biodisponibilidad, que siempre es pregunta de examen, que nos vamos adelantando, pero lo voy a volver a decir después, es cantidad o porcentaje de medicamento útil que llega inalterado a la circulación general. ¿Ok? Útil o inalterado que llega a la circulación general. Entonces, ese es fundamental. Entonces, este es
ese medicamento puede estar, como le decía, ¿cuál es el que va a actuar en los tejidos? El libre. Ese libre es el que puede ingresar a los tejidos. Pero uno diría, pero este libre no solamente va a llegar al sitio de acción, que es acá, al receptor, sino también va a tener, algunos medicamentos tienen reservorios hísticos por su liposolubilidad. Ejemplo, amiodarona. Amiodarona tiene que impregnar primero la grasa para poder quedar fármaco libre. Y por eso es que cuando uno da amiodarona tiene que poner dosis de impregnación. Es el concepto de las dosis de impregnación. O sea, cuando tienes reservorios hísticos. Entonces tienes reservorios hísticos, para obtener fármaco libre tienes que impregnar primero los reservorios. Entonces ese es el concepto de lo que es la dosis de impregnación que se suele usar en algunos medicamentos para que haya fármaco libre. ¿Ok? El fármaco libre, obviamente, si está ionizado, también va a comenzar a ser excretado. Y un grupo también va a comenzar a ser biotransformado. ¿Ok? Entonces, como decíamos, el fármaco puede estar no ionizado, o puede estar ionizado. Entonces, lo que busca el primer paso generalmente es ionizarlo, ¿no? Es ionizarlo de tal manera que pueda ser pasible. Cuando está no ionizado, va a pasar, ¿no? Va a ser más difícil que pase la barrera lipídica. Habíamos hablado ya del transporte pasivo y el transporte activo. Dentro de estos transportes, como habíamos dicho, pasivos, está el transporte paracelular, que es la difusión facilitada, y la difusión pasiva. ¿Ok? Y en el transporte activo tenemos los transportadores de fármacos. Los transportadores de fármacos, como generalmente son, como habíamos dicho, por lo general son macromoléculas, ¿no? Que hacen intercambio iónico con cursos generalmente del ATP para poder funcionar, y la pinocitosis. Entonces, los transportes activos, los transportes con gasto de energía son fundamentalmente el transporte activo y la pinocitosis. Y los que sin gasto de energía, la difusión, que puede ser paracelular o puede ser celular, o puede ser la difusión facilitada, que generalmente está asociada a alguna proteína.